Lo que no te cuentan, aquí te lo decimos. Navego contra el viento, haciendo lo imposible me divierto. Póster Central, periodismo en radio. ...29 minutos han pasado de las 11 de la mañana... ...vamos a seguir deteniéndonos un poquito... ...en la vorágine para tratar de analizar algunas cuestiones. Desde Subban Córdoba y Asociados... ...a fin de año hicieron una medición... ...acerca de cómo va la imagen... ...o el acuerdo de la gente con determinadas cuestiones que propone el gobierno nacional... ...y puntualmente la imagen de Javier Milei también... Y en toda esta introducción, en todo este trabajo, se habla de lo efímero o de lo precario que puede llegar a ser un consenso en la Argentina y la rapidez con la que puede desvanecerse esta situación de acuerdo ante un disgusto o ante una insatisfacción. Para analizar esta cuestión tenemos en línea a Ana Paola Subban, justamente de Subban Córdoba y Asociados. ¿Cómo estás, Paola? Buen día. ¿Qué tal, Corina? ¿Cómo estás? Buenos días. Queríamos intentar dilucidar qué es lo que nos pasa por la cabeza a los argentinos, que tenemos esa cuestión de imagen valorada positivamente o negativamente, tan pendular, ¿no? Tan poco basada en algo de fondo, por lo que entiendo, porque cambia radicalmente y rápidamente. Sí, mira, a nivel Latinoamérica esto se ha venido viendo desde hace bastante tiempo, la falta de paciencia, para ponerle una palabra, de la ciudadanía con respecto a la dirigencia política, sí, pero sobre todo con respecto a la realidad material que cada uno vive y cómo la sufre y cómo la interpreta, ¿no? Depende de la cuestión económica. En el caso de Boric, en Chile, por ejemplo, también asumió con una imagen positiva altísima y a muy pocos días ya tenía su popularidad había caído en por lo menos 20 puntos. Algo similar a lo que le está pasando al presidente Milei, que en nuestra última medición, como vos bien decías, de fines de diciembre, a riesgo de quedar ya desactualizada, ha venido perdiendo imagen positiva con respecto a lo que tenía previo a las elecciones, a razón de 20 puntos, es decir, casi un punto por día. De todas maneras, esto es muchísimo. Hay que tomarlo con pinzas, porque hay que decirlo también, el presidente Alberto Fernández gobernó prácticamente 3 años con una imagen negativa muy alta, ¿no? Es constante esto de que la imagen negativa sea llamativo, sí, la pérdida tan rápido, y esto tiene que ver con cómo la ciudadanía interpreta que le impactan de manera directa en su día a día, en su cotidianeidad, en su bolsillo, las medidas que ha anunciado y que ha venido tomando Javier Milei. En líneas generales tenemos una cantidad enorme de personas que están en cargos ejecutivos o legislativos en donde su imagen negativa supera ampliamente a su imagen positiva. Javier Milei no es la excepción, pero puntualmente me llama, es un número muy grande, el de un punto por día de pérdida de imagen. Tiene que ver por ahí, desde que se dio a conocer el decreto de necesidad y urgencia en adelante, este pico de caída en la imagen. Sí, ese trabajo ya abarcaba el anuncio del DNU y también el de la ley ómnibus. Es decir, nosotros medimos prácticamente todas las medidas que estaban contenidas en el DNU y en la ley ómnibus. Por ejemplo, con respecto a la privatización de las empresas públicas, todos
los aspectos más relevantes de esta ley y más allá de la pérdida de popularidad del presidente, lo importante y lo significativo es cómo todas esas medidas tienen un rechazo significativo, porque fíjate que la pérdida de popularidad, yo decía, es relativa, porque la dirigencia política en general tiene una consideración negativa, es decir, dime a qué te dedicas y te diré qué popularidad tienes. Ya por el solo hecho de dedicarte a la política o de ser político o funcionario, la consideración pública baja por esta devaluación que tiene la sociedad con respecto a la política, ¿no? Pero si nos concentramos puntualmente en las medidas y en las propuestas del gobierno del presidente Milei, la mayoría de ellas tienen también un rechazo significativo que va en algunos casos entre el 55-60% y otros, como por ejemplo el tema de las jubilaciones, la desregulación del mercado laboral, etcétera, superan el 70% de rechazo del ciudadano. Bueno, puntualmente, por ejemplo, estoy mirando el tema de que si el Congreso debería aprobar la ley ómnibus de Milei, la suma de quienes dicen que no están de acuerdo y quienes están muy en desacuerdo es un 65,5%. Pero esto me parece que viene siendo consistente con mediciones previas a las elecciones, en donde si bien había un porcentaje de votos a favor de Milei, ese mismo número no se traducía al estar a favor con las políticas que venía o las ideas que venía a proponer Javier Milei. Digo, esa disociación sigue estando, o en este momento se está poniendo un poco más de coherencia, es decir, no me gustan las políticas y también me está dejando de gustar la imagen del presidente, ¿no? Sí, hay una pluralidad de factores. Previo a las elecciones decíamos que había una... Perdón. Sí. Había una mezcla o una combinación entre quienes pensaban que, bueno, no va a hacer todo lo que dice, ¿no? O todo lo que prometió. Claro. Va a tener el control del Congreso, la convicción de que las medidas iban a impactar solamente a un sector como la casta, que redefine el presidente Milei de acuerdo a cuáles son las medidas que propone. Y creo que ahora se está empezando a ver cómo esa disociación previa a las elecciones, como vos bien decís, empieza a mostrar los resultados en el día a día, ¿no? Y en cómo van a impactar de hecho o de manera directa esas políticas en cada una de las familias. Si te fijas en el aspecto del estudio que mide cuál es la resistencia o el apoyo que puede tener la ciudadanía con respecto al presidente Milei, hay un tercio que sostiene que puede esperar 3 meses, un tercio aproximadamente, un poquito menos, de gente que dice que puede esperarlo entre 1 y 6 meses, entre 6 meses y 1 año, perdón, y un tercio que está dispuesto a esperarlo los 4 años de gobierno. Digo, hay todavía un sector de la ciudadanía que cree que es una especie de núcleo duro que acompaña al presidente Milei, ese famoso tercio del que venimos hablando hace prácticamente 2 años, que está convencido que las políticas del presidente son las que más convienen. Claro, que son viables para la Argentina y que son las adecuadas. Y en esa multiplicidad de factores que mencionaba recién, está también
un sector de la ciudadanía que no votó a favor del presidente Milei y sus políticas, sino que votó en contra del gobierno anterior, ¿no? Entonces, creo que ese sector que el presidente Milei sostiene de manera permanente, me votó el 56, 57% de la ciudadanía, bueno, se está reduciendo. Y en ese sentido es que apuntamos que los consensos son precarios, que son muy vulnerables, que son muy volátiles, y que, por supuesto, el gobierno debería ir trabajándolos de manera casi diaria, diría, para poder mantener ese apoyo, si lo vemos desde el punto de vista de la opinión pública, ¿no? Apelo a tu memoria, que seguramente tendrás esto guardado por ahí en tu cabeza. Si bien es un presidente que yo no recuerdo otro que haya aplicado tal cantidad de medidas de shock en tan corto plazo, tampoco recuerdo que se le haya ido esa primaverita con la población tan rápido a otro presidente. No sé cuál es el dato que vos manejás en este sentido. Mira, hemos estado buscando en los archivos de la consultora y tenemos mediciones de por lo menos los últimos 20 años. No hay una pérdida de popularidad en tan poco tiempo de un presidente, por lo menos de los que tengamos registros. En el caso del presidente Alberto Fernández, arrancó con una popularidad y un apoyo a las medidas de gobierno que anunció en su discurso de Asunción, que anunció en la apertura de sesiones legislativas, que son de alguna manera los discursos fundacionales de un presidente, ¿no? Donde se delinea más o menos cuál va a ser la orientación de su gobierno. Y registramos la primera caída de popularidad recién avanzada la pandemia, digo, con el cumpleaños de Fabiola en Olivos, con el vacunatorio VIP, con el tema de Vicentín, fueron como hitos que fueron haciendo caer la popularidad del presidente Alberto Fernández, que después, por errores propios y por circunstancias externas, no tuvo posibilidades de revertir. Es decir, esa caída en la imagen del presidente fue en picada de manera sostenida y no pudo volver a restaurar esa confianza inicial, esa primavera que vos mencionabas recién, ese lazo de confianza con la ciudadanía. Hay gente que, no sé si hay mediciones puntuales sobre esto, pero sí en redes sociales o midiendo un poco el humor natural, mucha gente en los primeros días de diciembre, incluso mientras estuvo la transición, y te diría la primera semana de gobierno de Javier Milei, indicaba que muchas situaciones que estábamos comenzando a vivir, que estaban comenzando a delinearse, eran consecuencia de lo realizado por el gobierno anterior. Por ejemplo, que la devaluación que se inició de 118% hace muy poquitos días de gestión tenía que ver con una herencia. Tengo la sensación de que se ha empezado a poner responsabilidad de la situación y de cuestiones que se están resolviendo en la figura de este gobierno, de Javier Milei y de este Poder Ejecutivo. Bueno, vos sabrás que la comunicación política vira de una comunicación política electoral a una comunicación política gubernamental, con muchos matices y con muchas diferencias también. Parte de la narrativa de la comunicación de Javier Milei, tanto en campaña como posterior, es decir, ya habiendo asumido, está muy vinculada a instalar esta cuestión de
la herencia, ¿no? de los últimos años y del gobierno kirchnerista puntualmente. Entonces, hay un sector de la ciudadanía que claramente este sector que mencionábamos antes ha votado en contra del gobierno anterior, que tiene esta convicción de que los últimos incrementos de precios, la inflación, etcétera, etcétera, tienen que ver con la mala gestión anterior. Y un sector de la ciudadanía también, bastante significativo todavía, que acompaña esta narrativa. No obstante, hemos visto en la medición que hicimos que la responsabilidad en el tema de la liberación de precios está empezando a recargarse en el gobierno de Javier Milei. Paola, muchísimas gracias. Quisiera seguir preguntándote cosas, pero se nos acerca el horario de cierre del programa y tenemos mucho ya analizado como para ir procesando, así que podemos ir desglosándolo en sucesivas notas. Te agradezco mucho que nos hayas atendido. Y lo que falta todavía por analizar. Mucho, bueno, por eso. Muchísimas gracias a ustedes, un placer. Hasta luego, que tengas buen día. Lo que no te cuentan, aquí te lo decimos. Navego contra el viento, haciendo lo imposible me divierto. Póster Central, periodismo en radio.